Bueno, buenos días. Vamos a dar la clase de primero de bachillerato del 23 de octubre y hoy veremos el modelo atómico de Sommerfeld. Sommerfeld. Ya, hoy vamos a ver, vamos a comprender sobre Arnold Sommerfeld, cómo amplió el modelo de Bohr y por qué y qué aportes realizó al estudio de la estructura atómica. Después del modelo de Bohr en 1913, los científicos notaron que no se podía explicar la presión de los aspectos atómicos, especialmente los átomos de hidrógeno y los elementos más complejos. Por eso, Arnold Sommerfeld en 1916 propuso una modificación al modelo de Bohr, conocida como un modelo atómico de Sommerfeld o modelo elíptico del átomo. Bohr había habilitado que los electrones giraban en órbitas circulares alrededor de lo que es el núcleo, pero Sommerfeld se dio cuenta de que la realidad era más compleja. No todas las órbitas son perfectas, algunas son elípticas, y eso cambia la energía del electrón. Este tuvo aportes. Los aportes de energía, la primera aporte de energía de las órbitas elípticas fue que él propuso que los electrones no siempre giraban en órbitas circulares, sino también elípticas. Esto significa que el electrón a veces tarda más en llegar y está más lejos de lo que es el núcleo. Como segundo aporte estuvo los subniveles de energía, donde existen órbitas elípticas con niveles de energía que se dividen en subniveles. Esto explica por qué los aspectos atómicos tienen líneas finas y más cercanas entre sí, como vemos acá. El tercer aporte fue el número cuántico, que Sommerfeld introdujo un nuevo número cuántico llamado número cuántico secundario o semimutal. Este indica la forma de la órbita. Están en órbita circular, órbita elíptica, la órbita más elíptica, que es el subnivel D, porque está el S, P, D y F. Y aún la más compleja, que es el F. Su cuarto aporte fue un efecto más realista. Él también consideró que la teoría relativa de Einstein, donde cuando los electrones se mueven más rápido, o sea, cerca del núcleo, su masa aumenta ligeramente. Esto disminuye la energía total de un electrón. A ver, ahora veremos las diferencias de lo que es el nivel de Born y el nivel de Sommerfeld. Las características del Born al de Sommerfeld es que es una forma empírica. Él decía que era circular y el otro decía que era elíptica o circular, no solamente una. En las energías de los electrones, uno decía que un nivel tenía cada energía y los otros tenían subniveles dentro de cada nivel. Borg decía que la presión del aspecto limitaba y el otro decía que tenía más presión a ellos. La importancia de este modelo es que el modelo de Sommerfeld fue una transición clave hacia la mecánica cuántica moderna. Gracias a sus ideas entendimos los niveles electrónicos, como está el S, P, D y F. Se explicó mejor aún los aspectos del hidrógeno y se resentaron las bases más el modelo mecánico cuántico de Schrödinger y Heisenberg. Esto quiere decir que cuando observamos un aspecto del hidrógeno notamos líneas muy cercanas llamadas líneas finas. Bohr no podía explicarlas, pero Sommerfeld sí, gracias a sus niveles de órbitas elípticas. Bien, esto decía que cada electrón se mueve en su órbita circular y también de forma elíptica, como observamos al gran gráfico. Y mostramos aquí lo que es un protón, un neutrón y electrones. Este decía que en realidad no existía hasta este momento un fundamento teórico, pero lo explicaba y, por lo tanto, se caracterizó lo que es un verdadero modelo atómico.
En la mecánica cuántica viene a dar una respuesta a estos enigmas. Para su desarrollo fueron distintivos el principio de la dualidad del electrón y el principio de incertidumbre de lo que es Einstein, en donde éste explica que no es posible conocer la posición ni la cantidad de un movimiento en una partícula subatómica, o simultáneamente cómo es su presión. En la explicación del principio de incertidumbre de Einstein, trasladado a un mundo de macroscópico, es como si se considera determinar la posición ondulatoria de un movimiento, haciendo chocar él contra el automóvil. Es una determinación final. Sería poco fiable, y ya que el movimiento es primero velocidad y tal trayectoria quedaría modificada en lo que es la colisión de un segundo. Como tarea para la clase tenemos dos. El número cuántico secundario o azimutal L nos indica que el nivel de energía, la forma del orbital, las cantidades de los electrones o la orientación magnética. Como segundo tenemos la representación de un conducto de átomos cuánticos a un electrón, con A, tipo de enlaces químicos que forman, o B, la posición exacta de un electrón de un núcleo, o C, las características del estado de un electrón dentro de un átomo, o D, tenemos la carga total de lo que sería el átomo. Más. En cambio, acá en la tarea para la casa tenemos qué fenómeno físico explica el modelo de Sondheim gracias a la introducción del número cuántico magnético. A, la masa de un electrón, la formación de un núcleo, el efecto Sedman, un desglosamiento de las líneas espectrales, o la reactividad. Como segundo tenemos el concepto de la teoría de la relatividad, está incorporado por Sondheim en el modelo atómico en la dilatación del tiempo o del núcleo, la contracción de la masa del electrón o el aumento de la velocidad del núcleo, o la corrección relativista de la velocidad de un electrón. Como tercero tenemos que es la limitación del modelo de Bohr a la de Somerlech que resolvió. Nos explica el núcleo, nos explica
nos explica las líneas espectrales finas, nos considera neutrones o lo describe como moléculas. Bueno, Bohr había logrado explicar muy bien lo que es el átomo de hidrógeno, pero su modelo no servía para otros elementos más con electrones. Además, los aspectos de la luz mostraban pequeñas diferencias que Bohr podía explicar. Por eso, Sommerslev decidió ampliar este modelo y hacerlo un poco más preciso. Sommerslev introdujo tres grandes mejoras al modelo de Bohr. Como ya dije, las órbitas elípticas, o sea que propuso que los electrones no siempre giran alrededor de órbitas circulares, sino también en órbitas elípticas, es decir, un poco más alargadas, como lo vemos aquí. Él decía esto, estaban más alargadas de lo normal, que no solamente era aquí, sino que se expandían un poco más lejos. Esto explica mejor las pequeñas variaciones de los aspectos atómicos. Como segundo subnivel de energía, Sommerslev dijo que cada nivel de energía está formado por varios subniveles. Por ejemplo, el nivel 2 tiene subniveles 2sp y 2p. Eso permitió entender por qué los electrones no tienen exactamente la misma energía. Incluso están más que en el mismo nivel. Con el movimiento realista del electrón, incluyó lo que es la idea de Einstein, donde sobre la teoría de la relatividad, afirmando que los electrones giran en el núcleo y se mueven más rápido que su masa aumenta. Este detalle hacía que el modelo sea más realista y más científico. El modelo de Somerleb fue muy importante porque acercó a la teoría atómica y a lo que hoy conocemos como el modelo cuántico. Gracias a él entendimos los niveles de energía y la explicación aún más con presión y aspectos atómicos. Además, introdujo lo que es el concepto del número cuántico secundario. Se describe de una forma en las órbitas que preparó en el camino para los demás números cuánticos que usamos en lo que es ahora la actualidad. Imaginémonos que sea como el átomo es como un sistema solar, como vemos aquí, el Sol y los otros electrones serían el planeta. Algunos electrones se mueven en trayectorias casi circulares y otros más alargados. Son iguales, aunque parezcan el mismo tipo, pero son iguales. Eso explica por qué algunos niveles de energía no son iguales, y aunque parezcan el mismo tipo. A pesar de sus avances, el modelo de Sommerfeld tampoco fue perfecto. No tuvo que explicar todo sobre los átomos, cómo se comportaban los electrones. En los átomos, muchos electrones, por eso, año a año se siguió el modelo cuántico actual más completo y lo que es preciso. Es como la unión de todo. El modelo de Somerled fue un paso fundamental en la evolución del conocimiento atómico. Demostró que la materia es mucho más compleja de lo que se pensaba y que los electrones no se mueven de una forma tan simple. Sus ideas ayudaron a construir lo que es ahora el modelo actual cuántico moderno que usamos hoy para explicar la estructura de lo que es el átomo. Así como Somerled mejoró las ideas de Bohr, nosotros también podemos mejorar lo que ya existe. La ciencia avanza y cuando alguien se atreve a mirar más allá,
El modelo, se dice que el modelo de Somerleb no surgió de la nada, fue la mejora del de. Así como vemos la ciencia que avanza paso a paso, cada modelo corrige o amplía al anterior. Primero fue Thomson, luego Rutherford, después Bohr, más tarde Sommerfeld, que dio un salto en nombre a lo que es la precisión. Sommerfeld se dio cuenta de que las órbitas no pueden ser siempre perfectas, como ya dije, por eso se produce que los electrones podían girar en órbitas elípticas. Gracias a los subniveles que propuso Sommerfeld, hoy entendemos más lo que se distribuyen los electrones. Eso ayuda a ampliar los elementos que tienen propiedades químicas distintas, dependiendo de cómo están ubicados cada uno de sus electrones. Podemos imaginar lo que son niveles de energía, como un edificio, subniveles, habitaciones, en cada piso. Y este es el nivel, pero no es el mismo lugar. Hay algunos distintos electrones que están más cerca de lo que es el núcleo y otros un poco más lejos, aunque compartan el mismo nivel. Somerled fue el primero en tener en cuenta que los electrones sí giran muy cerca del núcleo, aunque se mueven casi a la vez a lo que es la velocidad de la luz. Eso hace que su masa aumente ligeramente. Este detalle no se basa en la teoría de la relatividad de Einstein y fue una idea muy avanzada para su época. Mientras que Bohr solo explicó los átomos de hidrógeno, pudo ampliar lo que es el modelo de los elementos más complejos, como podría ser el helio o el litio. Así, dio un paso más allá de lo que es el modelo cuántico moderno. El modelo demostró que la ciencia no se queda quieta. Siempre hay alguien que toma una idea anterior y la perfecciona. Su trabajo nos enseña que incluso los modelos más exitosos pueden mejorarse. En este modelo, Somerled fue un presente al que conectó un modelo con un modelo cuántico actual. Sin él no tendríamos la explicación más detallada de cómo están compartidos los electrones. Cada avance fue necesario para entender cómo el átomo es mucho más dinámico y complejo de lo que parece.